Hoy de Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Bienvenidos al programa de Visión Internacional. En este programa analizaremos las principales perspectivas para la exportación de los productos peruanos hacia el exterior. Veremos también las principales problemáticas que aquejan a los empresarios y a los productores en estas iniciativas de lograr que sus productos lleguen a mercados exteriores. Vamos a ver que el principal anhelo de todos los empresarios es lograr que sus productos logren ingresar al mercado extranjero. Esto definitivamente es el anhelo de todo productor. Existen diferentes mecanismos para que los productos lleguen hacia el mercado extranjero. Estamos hablando del transporte, puede ser marítimo, fluvial o aéreo, en función del país hacia el cual nosotros decidamos exportar nuestros productos. Definitivamente la vía más utilizada es la vía marítima, porque es la más económica y trabajar en mayores volúmenes, pero también existe una vía que es la vía aérea, que se utiliza para trasladar fundamentalmente productos de mayor valor, productos premium, dirigidos hacia el mercado exterior. Entonces va a depender mucho de qué productos tengamos, cuál es el destino de nuestros productos, o sea, hacia qué país estamos exportando, y también las características y el valor del producto. Normalmente los productos premium, los productos estrella, son los que uno puede optar por el traslado por vía aérea, contrariamente a lo que muchos creen, ¿no? Entonces, eso va a depender, qué cosa exportas y qué medio utilizas depende de los productos y el mercado al cual te diriges. Ahora, hay un punto muy importante que es importante porque esto ha generado una serie de problemas a los productores y exportadores que están iniciando su proceso en el mercado internacional. Normalmente existen ciertas normas que regulan el ingreso de los productos al mercado extranjero, y dentro de esas están las normas vinculadas a los límites máximos permisibles para los productos. Conforme a la legislación del país de destino o de los bloques de países de destino, existen especificaciones sobre, por ejemplo, cuál es la cantidad máxima de minerales pesados o metales pesados que debe existir en los productos. Y estas normas se pueden ir ajustando, como ha ocurrido, por ejemplo, hace un par de años en la Unión Europea, y que ha cambiado esos parámetros o esos límites máximos permisibles. Ojo, y hay que tener en cuenta que estas especificaciones a veces son muy al detalle. Te especifican, por ejemplo, las cantidades que debe tener un producto en función a la normativa específica. Por ejemplo, para la Unión Europea está el reglamento 2021/1323 de la Comisión de la Unión Europea, que modifica los máximos permisibles que estaban vigentes mediante el reglamento 1881 del año 2006. Esta normativa es específica, por ejemplo, para el cadmio. Hay otras también vinculadas al plomo y otros elementos de metales pesados que tienden a desarrollar cánceres en las personas, por eso tienen una regulación específica, ¿no? Y una cosa es los máximos permisibles, por ejemplo, en frutos de cáscaras arbóreos, o bayas o frambuesas, donde los máximos permisibles son muy bajos. Es 0, por ejemplo, para las bayas 0.0
30 miligramos por kilo de peso. Entonces, y viendo los productos que nosotros estamos manejando, por ejemplo, en el caso específico, por ejemplo, del cacao, del chocolate, hay toda una tabla específica que tiene que tenerse en cuenta. Una cosa es el chocolate con leche, con contenido de materia seca del cacao, que es del menor del 30%. Ahí solamente se permite el 0.1%, 0.10%, perdón, 0.10% para este caso. Entonces, como podemos ver, hay una regulación específica que impone límites a la presencia de ciertos metales pesados en los productos. Esto es algo que a veces no se comprende, y no se comprende que hay una regulación muy detallada, muy específica sobre esta composición o esta presencia de estos minerales pesados en los productos. ¿Y qué ocurre? Si por ejemplo, si el exportador no tenía en cuenta estas actualizaciones de la normativa y envía un container de cacao, por ejemplo, a Europa, y no tiene en cuenta los límites actuales máximos permisibles, puede que en un control estos productos se detecten como productos que están superando los límites máximos permisibles. Entonces imagínate que estás enviando un container, tienes el costo de la mercadería y tienes el costo del flete y transporte, dependiendo de cómo se ha pactado, en este caso, normalmente cómo has hecho el pacto con el comprador. Entonces en ese momento, al salir observado el proceso de exportación por superar los máximos permisibles, lo que va a ocurrir es que esa mercadería va a ser devuelta, no va a poder ingresar porque no cumple con el estándar establecido por la Unión Europea. Significa que entre 12.000 o 17.000 dólares que gastó este exportador se van al tacho, porque es el dinero que se pierde por esta operación al no permitirle ingresar a los productos que tienen agentes contaminantes al territorio europeo. Pero no solamente es eso, no solamente es el costo del flete, el costo de seguro, sino también es el costo de la mercadería. Esa mercadería va a retornar y lo más seguro que entre el periodo de ida y el periodo de vuelta, el producto llegue ya deteriorado, es lo más probable, ¿no? Y eso significa una pérdida para el productor y exportador por no conocer esta normativa. Ahora, este caso no solamente está ocurriendo en el cacao, también ocurre con la palta, exactamente el mismo fenómeno. Entonces, va a ocurrir también en el caso de la palta que existen límites máximos permisibles que tienen que ser tomados en cuenta. El desconocimiento de estos procesos simplemente acarrea que al final el producto no puede ingresar y significa una pérdida económica. Imagínense lo que ha invertido solamente en transporte y flete, entre 12.000 a 17.000 dólares por un container, ¿no? Aproximadamente. Y a eso súmele la pérdida que puedas tener por el concepto de mercadería que se va a deteriorar, ¿no? La propia mercadería que demora cerca de 30 días en trasladarse al país de destino y luego al retornar otro tanto. Entonces ahí tienes la pérdida por los fletes seguros, tienes también la pérdida por la mercadería y también las penalidades que te puede aplicar el comprador, el que estaba solicitando tus productos. Es una pérdida muy significativa y es vital entender esto en los procesos de exportación. Entonces, aquí surge la reflexión sobre qué cosa tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer
nuestros procesos. Hay que entender que el cadmio es un metal pesado, altamente tóxico, pero que es muy frecuente que se encuentre en nuestro medio. Entonces, aquí es necesario darle las pautas a los agroexportadores para que puedan tener una visión clara de qué acciones pueden tomar frente a la presencia de suelos contaminados o agua contaminada por cadmio. Entonces, normalmente debo hacer un estudio para determinar cuáles son las fuentes contaminantes de cadmio. Es posible que tenga algún proceso en las aguas, ¿no? Estoy en un río, en algún lugar están haciendo minería informal, en algún lugar están ejecutando alguna acción que podría contaminar el agua con estos metales pesados, puede ser mercurio, plomo, cadmio, etc. Y eso va a afectar a mi producto porque no podría comercializarlo, ¿no? Entonces es un contaminante por agua. Pero también puede ser el uso de pesticidas o de forma natural también, cuando tengo determinada concentración de ciertos elementos. Tiende a generarse la acumulación de cadmio. Las causas de contaminación pueden ser diversas. Lo que tengo que hacer es pensar en el mecanismo más propicio para poder solucionar esos problemas. Gran parte, por ejemplo, de la costa, Iñica, por ejemplo, tenía elementos contaminantes. ¿Cómo se solucionó esa situación problemática? Hubo alguna oportunidad cuando se presentó la oportunidad de producir biodiesel. Entonces se comenzó a sembrar chala para la producción de biodiesel y precisamente esta plantación permitía hacer una limpieza del terreno, ir capturando los elementos contaminantes en las raíces de estas plantas y se permitía hacer la limpieza del terreno. Una recomendación también para los agricultores y a los productores agrarios es que es necesario que en sus zonas de cultivo verifiquen bien cuáles son los fertilizantes y pesticidas que están utilizando, porque estos pueden tener trazos contaminantes de metales pesados que la legislación tanto americana como europea y en términos legales a nivel global restringe y limita el ingreso de productos que tengan estas trazas de elementos contaminantes. Hay algunas acciones que se pueden tomar, sí, por ejemplo, si son productores, el manejo de policultivos, tener elementos que puedan retener en sus raíces, en sus radículas, los elementos contaminantes, como por ejemplo los girasoles, la plantación de girasoles o lirios, que son plantas que tienden a atrapar los metales pesados en las raíces. Entonces es un mecanismo para hacer limpieza del terreno. A veces en el campo agrícola solamente nos dedicamos al monocultivo, es decir, tenemos una plantación y solamente tenemos palta y no tenemos algunas otras plantaciones alternativas que convivan con las plantaciones de palta o de cacao y permitan hacer la limpieza del terreno. Entonces esa sería otra recomendación para nuestros amigos agricultores y agroexportadores, ver los mecanismos para poder integrar en el cultivo elementos que simulen el proceso de la naturaleza, que es sabia y equilibran, y teniendo plantas alternas, o sea, teniendo la plantación principal y luego plantas alternas como lirio, por ejemplo, girasol, permitiría hacer una limpieza del terreno y definitivamente en un tiempo relativamente corto podríamos tener resultados sorprendentes para mejorar la calidad de los suelos. Y bueno, es importante también que en estos aspectos usted tenga la asesoría de un especialista en temas
agrícolas y sobre todo utilice los fertilizantes y los pesticidas que no dañen y no generen una contaminación de los productos. Esto es para los productores agrícolas, pero también cuando haces el proceso de transformación de tu producto, por ejemplo del cacao, lo vas a convertir a chocolate, hay también límites que se han impuesto para estos productos. O sea, no solamente es la materia prima la que es observada cuando vas a un proceso de exportación, sino también son los propios productos ya procesados o terminados que pueden ser sujetos a una revisión. Otra recomendación es que sé que es costoso, pero es necesario que las empresas cuenten con un registro sanitario y en forma periódica ejecuten estudios de suelo y estudios de agua para asegurar que sus productos no tengan esas trazas de metales pesados que son tan nocivas para los procesos de exportación. Y finalmente, una recomendación es que si estás entrando en el proceso de exportación, tienes que tener necesariamente tu registro de marca y todos los demás que aseguren que tus signos distintivos puedan ser preservados. ¿Qué ocurre cuando comienzas a exportar? Si estás exportando productos y no has preservado o no has registrado tus marcas con el registro de propiedad industrial, y si tu producto comienza a tener éxito, alguien podría registrar tu marca y al final te obligaría a que dejes de utilizar una marca que te ha costado tiempo y esfuerzo en lograr posicionarse en el mercado. ¿Okay? Estas son algunas pautas que tenemos para usted. Agradecemos su audiencia y estaremos en un próximo programa dándole más tips para los emprendedores que seguramente tienen intenciones de llevar sus productos al mercado exterior, a diversos lugares del mundo, con éxito y calidad. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa. OIRE Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.